aquí está. Este es como el formato de este tipo de streams de hoy. Entonces, pues hoy, que esta charla la he aplazado bastante en realidad, porque tendría que haberla hecho hace una semana, si no estoy mal, una semana. Decidí pues dejarla para hoy y esperen que creo que la luz está como re fuerte. Bueno, no sé, dejarla para hoy porque bueno, por muchas cosas, ¿no? Pero pues finalmente hoy va a ser el día de la charla. Entonces, aquí está el overlay y hay como dos temas principales que van a ser los temas principales de la charla. La parte de el tema principal, que es la empatía, el trauma y la jugabilidad, y un subtema con el que vamos a empezar, que es la filosofía detrás de The Walking Dead, que es como tal a términos generales, ¿no? O sea, los juegos, la serie y el cómic. Aunque yo no voy a hablar del cómic porque no me lo he leído, pero de la serie sí. Entonces van a haber algunas intersecciones, digamos, ahí entre entre la serie, que es como lo que más he visto de The Walking Dead, y pues también de digamos de los juegos, y en cuanto a lo que se muestra en los juegos, porque pues no los pasamos y hay como ciertas cosas que hablar de eso. Entonces, bueno, ¿qué es The Walking Dead? Por si alguien no sabe, ¿no? Que es muy difícil porque se ha vuelto como un emblema de la cultura popular, pero aún así, ¿qué es The Walking Dead? Entonces, The Walking Dead es inicialmente, porque tiene muchísimas franquicias, pero inicialmente es una historieta, un cómic, publicado, el primer número salió en el 2003 por un estadounidense llamado Robert Kirkman. Entonces este man empieza a trabajar en una idea alrededor de los zombies, que eso lo trataremos un poco más adelante, pero entonces bueno, empieza a trabajar como en esta idea junto a un dibujador llamado Tony Moore. Entonces entre los dos, Kirkman especialmente desarrollando el guión de la serie y Moore la parte visual, desarrollan lo que conocemos ahora como The Walking Dead, una historieta, bueno, un cómic basado en la supervivencia del personaje de Rick Grimes una vez que ha despertado de un coma y se encuentra con que el mundo está repleto de zombies y ahora debe sobrevivir y no puede seguir manteniendo su vida antes del apocalipsis. Entonces, básicamente esta es como la idea central, la vida de un sheriff que se tiene que adaptar a un nuevo mundo que no conoce para poder continuar su vida y especialmente encontrar a su familia cuando el mundo ha sido apoderado por los zombies. Entonces, bueno, la serie se publica en el 2003, a finales del 2003, con series regulares o números regulares, digamos, como un anime o un manga de publicación mensual. Entonces, cada vez que los números se iban publicando una y otra vez, la popularidad de la serie iba aumentando y aumentando cada vez, pues como simultáneamente, ¿no? Entonces, luego la serie es traducida en Latinoamérica y en España por bueno, editoriales dedicadas a la traducción de cómics, y eso hace que la popularidad de la historieta pues empiece a crecer y a crecer cada vez más. Entonces, bueno, básicamente esto es como de lo que se trata el cómic, que pues fue escrito por este man, Robert Kirkman, que ya había trabajado antes como guionista de cómics en, por ejemplo, los X-Men y en otras franquicias de Marvel como Marvel Zombies. Así que aquí como que ya se ve una relación de lo que tiene o de sus temáticas o lo que le gusta tratar, por ejemplo. Entonces, bueno, la serie se empieza a crecer cada vez más y cada vez más hasta que llega el punto en el que se crea la serie de televisión, que es emitida por primera vez en el 2011. ¿Sí?
Y en ese momento, pues el cómic ya era conocido, no era tan popular como se convirtió después con la serie, pero en su momento pues ya era conocido. Entonces la serie pues toma la idea principal del cómic de Kirkman y lo adapta a un formato de serie o a un formato televisivo, sí, muy popular en la época, inicios de la década de los 2000, y lo adapta con ciertas diferencias con el cómic, pero lo que se basa principalmente es en esa idea. Un sheriff que se levanta de un coma y debe empezar a reestructurar su vida, a recuperar a su familia y a sobrevivir, básicamente. Entonces, como a grandes rasgos, la serie se vuelve demasiado famosa en un inicio, especialmente en los Estados Unidos. Luego se empieza a popularizar por fuera del país, pero en un momento tiene un gran impacto en Estados Unidos, especialmente porque era como distribuida por la franquicia de Fox. Entonces, este canal, muy importante para los estadounidenses, hace que la serie crezca aún más y que sus, digamos, como su papel en la cultura popular se haga cada vez más fuerte. Sí, entonces esto como que se vuelve un producto sumamente importante para las personas que lo han producido y para las personas que ven en ella una importante como herramienta de mercado, o bueno, una gran franquicia para. Entonces, bueno, la serie empieza a ser producida por AMC. La primera temporada se convierte en algo supremamente exitoso. Luego empiezan a renovar cada vez más con nuevas temporadas. Y al momento en el que la serie ya va en su tercera temporada, que es para el 2012, finales del 2012, se compra la licencia para realizar un juego por parte de la empresa Telltale, que es los juegos de los que vamos a hablar hoy. Entonces llega esta popularidad tan grande que tiene la serie, y luego Telltale, que es una desarrolladora que estaba en su momento creciendo, no era como en ese momento específico algo muy grande o una empresa importante para el mercado o para, bueno, la industria de los videojuegos, ve en The Walking Dead una oportunidad para explotar su popularidad y tener también el gancho de todo lo que estaba causando la serie en el público estadounidense e internacional. Entonces, a pesar de que ya llevaba varios años fundada, porque se fundó en el 2004, es hasta este momento, con el primer juego, que se vuelve una empresa de renombre, ¿sí? Y algo que empieza a marcar un importante hito en la industria de los videojuegos. Entonces, bueno, se compra la licencia y después de eso se empieza a desarrollar el juego de The Walking Dead en la temporada 1, porque decidieron, como relacionándolo también a la serie, tener como temporadas y llamar a las subdivisiones de cada temporada, es decir, de cada juego, como episodios. Eso también tiene que ver con la jugabilidad, pero eso se hablará más adelante. Entonces, bueno, el juego se empieza a desarrollar, se publica finalmente en finales del 2012. En un inicio solamente se publica para Xbox 360, PlayStation y para Windows, pero luego pues empieza a enviarse a otras plataformas y a otras consolas. Y básicamente trata de la misma premisa: una persona que debe sobrevivir en un apocalipsis zombie. Sin embargo, aquí entra una diferencia importante, y es que no se trata sobre los personajes típicos de la serie o de, por ejemplo, el cómic, que es Rick, sino que en este caso toman la perspectiva de un nuevo personaje, que es el personaje de Lee. Entonces, con este personaje como que le dan un cambio a lo que era la franquicia, que siempre había estado como centrada en ciertos personajes estereotípicos o digamos como más básicos, de el héroe, la persona muy moral, sí, porque pues Rick era un policía en un inicio. Entonces se basa en cambiar ese paradigma, digamos,
y empezar el juego con una persona que los fans no conocen y que adicionalmente a eso es una persona que tiene ciertos actos morales cuestionables en cuanto a lo que presentaba el cómic. Pero esto también es importante para la parte de filosofía. Pero bueno, entonces el juego presenta la figura de Lee, que se encuentra en su camino con una niña llamada Clementine. Y pues esta niña se vuelve muy importante para la supervivencia de Lee, porque es como el motor que lo incita a seguir sobreviviendo, así como en las series Carl, por ejemplo, o la familia de Rick. Pero en el juego es Clementine la razón por la cual Lee se junta con otros supervivientes y sigue avanzando a pesar de toda esta situación de los zombies. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Luego los juegos van saliendo más y más, se decide que serán 4, algunos spin-offs relacionados con la serie o bueno, con otros personajes que no son los personajes principales de la serie de videojuegos, pero la serie como principal son 4 temporadas. La primera sobre Lee, la segunda sobre ciertos sobrevivientes, pero especialmente Clem. La tercera sobre otros sobrevivientes con Clem, en este caso no tan importante. Y la cuarta y última sobre Clem, ya mucho más grande, mucho mayor, siendo la protagonista una vez más. Pero esta vez con la particularidad que hay un niño. Sí, un niño que es el Clementine de Lee, por ejemplo. Sí, se establece como un paralelismo. Lee en este caso es Clementine y Clementine es AJ, que está ahí en el overlay. Entonces, el juego, a pesar de todos los problemas por los que estaba atravesando Telltale, que si quieren como conocer más de eso y por qué Telltale terminó cayendo, a pesar de tener juegos que para su momento eran muy conocidos como The Walking Dead, el primero sobre todo, o The Wolf Among Us. J tiene un muy buen video sobre eso, sobre la caída de Telltale, los errores que cometieron. Entonces, por si a alguien le gusta la idea o bueno, como que le interesa saber qué pasó con eso, se los recomiendo, es muy bueno. Entonces, bueno, ¿qué sucede? La serie lo que hace muy bien es relacionar todo bajo la imagen de un personaje en específico, que es el personaje de Clem. A pesar de que igualmente tuvo sus altibajos, sobre todo el más bajo es el tercer episodio, o bueno, la tercera temporada, siempre estuvo centrada en cierto personaje y en ver su crecimiento o la forma como se seguía desarrollando en este mundo de zombies, que eso es algo muy importante también para el tema principal. Pero bueno, ya terminando con toda esta idea de contexto, está el hecho de que al final la serie se ha convertido como en ¿cómo decirlo? Como en uno de los juegos más importantes del inicio de los 2000, bueno, del 2010, especialmente por el primero, porque el juego fue súper reconocido y aclamado por la crítica, estableciendo como una nueva meta para los juegos, para este tipo de juegos que son click and point, de aventura o bueno, de historia. Entonces el juego se convirtió como en eso, como lo que cualquier tipo de juegos de estos y juegos de decisiones debería esperar ser, especialmente por la trama como tan dura y la forma como se narraba las relaciones humanas y las relaciones entre los personajes, y también el duro tono emocional que tenía. Porque no, me voy a quitar las gafas, es que creo que no se ve nada, se ve re brillante todo. Especialmente por eso, por el duro tono emocional que manejaba la serie, porque hacía que las personas que estaban envueltas en el juego sintieran directamente esa carga emocional tan fuerte que sentían los personajes en una situación como esta. Entonces el juego se convirtió como en todo un hito para este género de juegos, que lo mismo, son juegos como de historia, de decisiones, de click and point, pero marcó como un nuevo camino para este tipo de juegos que ahora pues se conoce como aventura gráfica. Entonces, bueno, ese es como todo el contexto alrededor de la serie, pero ahora llega como la parte más interesante, digamos, que es
el por qué zombies o el porqué de lo importante de que sean zombies. Y está el hecho de que aparece aquí en el overlay, es esta frase especialmente. Tiene como un significado diferente, digamos, el hecho de que se utilicen zombies y no otro tipo de criaturas que podrían ser las que están como amenazando a la humanidad. Y es que hacia los finales de los 2000, bueno, finales del siglo XX, pero ya venía desde mitad del siglo XIX, había nacido como esta idea del zombie o el nuevo mito del zombie, ¿sí? Que algunos autores lo definen como el único mito moderno o el único monstruo moderno, ¿sí? De esta época para acá, de lo más cercano a nosotros. ¿Por qué? Porque bueno, ya teníamos monstruos más clásicos como las momias, los vampiros, los hombres lobo, pero por ejemplo estos últimos dos vienen desde el siglo XVIII, ya son mucho más lejanos. Entonces el hecho de que se cree la nueva figura del zombie como gran monstruo de la cultura popular tiene una enmarcada relación con la situación política que estaba viviendo pues todo el mundo, ¿no? Porque hacia la mitad de los años del siglo XX, sí, del siglo XX, se crea como esta figura, ¿no? Esta figura de un ser que refleja a la humanidad, o bueno, aparte de la humanidad. Y eso es lo importante de esta frase que está aquí en el overlay, ¿sí? De que lo más relevante del mito de los zombies, que lo diferencia completamente de otra clase de monstruos que sirven especialmente para asustar o para, digamos, generar miedo en el ser humano, es que en este caso los zombies representan al humano en sí mismo. Sí, son la viva representación, viva entre comillas, como está en la cita, de la decadencia humana. De lo que queda de ella, por ejemplo, en un aspecto material, que son los zombies en sí mismos, porque están ahí, ¿no? Que fueron humanos en algún momento. Pero especialmente del carácter, o bueno, de la pérdida de lo humano. ¿Y por qué? ¿Por qué esto es como tan importante? ¿Sí? Porque la filosofía de los zombies, como está ahí, la filosofía de los caminantes. Entonces, volviendo como un poco al recorrido histórico, la imagen de los zombies toma muchísima más fuerza después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, después de que se han visto tantísimas atrocidades, después de que han habido 2 bombas nucleares, y luego llega esta imagen de un monstruo que se levanta de entre los muertos y lo que hace es cazar vivos, no humanos, cazar vivos, ¿sí? De esta imagen de algo que va completamente contra natura, que a diferencia de otros monstruos más clásicos que también desafían como leyes de la naturaleza, el zombie tiene un aspecto distintivo, ¿sí? Y es que regresa de la muerte, de lo que para el ser humano sería lo más definitivo, digamos, o algo completamente inviolable, ¿sí? Nada puede regresar de la muerte. Pero aquí sucede algo. Estos monstruos regresan de la muerte, casi como una especie de Frankenstein que regresa de la muerte debido a, del monstruo de Frankenstein, ¿sí? Esta suerte, digamos, de monstruo que es revivido por el ser humano y que va completamente contra las leyes de la naturaleza, que las viola activamente por, digamos, la fuerza humana. La diferencia con los zombies es que los zombies, a pesar de que sí pueden ser por influencia humana, como suele ser, digamos, Resident Evil lo hace, especialmente están desafiando eso que ven los humanos como definitivo, que es la muerte. Y a diferencia de verlo en un monstruo, que pues está como toda su figura de monstruo y da miedo por lo que es, por lo que puede llegar a ser, la cosa es que los zombies representan eso de que cualquiera puede ser el monstruo, ¿sí? De que cualquiera que llegue a infectarse puede ser el nuevo zombie, el nuevo monstruo. Al ser como esta principalmente la idea, ¿sí? De que es lo que va en contra de lo natural y que aparte de que va en contra, se relaciona con que es directamente una representación de todos nosotros. Sí, que digamos, otra vez volviendo al tema de Frankenstein, Frankenstein es un monstruo hecho de partes humanas, pero no es como lo que diríamos nosotros activamente humano,
¿sí? A pesar de que tiene como todo en toda su trama un desarrollo de la mente, de la psique, el zombie, por el contrario, es como la representación directa del humano, porque el zombie puede ser un amigo, un amante, un conocido, ¿sí? Entonces, el zombie es eso, básicamente, la representación de que cualquiera puede ser el monstruo, y especialmente este monstruo que va en contra de lo natural y caza a los vivos. Entonces, volviendo a los orígenes de la idea del zombie, se remontan hacia la segunda mitad del siglo XX, perdón. De esta idea de que la humanidad ha vivido tantas desgracias en el siglo XX, y ha sido un siglo que muchas personas, muchos académicos especialmente, lo reconocen como uno de los peores siglos para la humanidad, si no es que el peor. Sí, la humanidad ha pasado por tanto que una de las peores cosas que podría pasar ahora es que de toda esa muerte resurja de nuevo, sí, que toda la muerte que se ha causado vuelva otra vez. Entonces, esta idea del zombie básicamente viene de un clima político muy fuerte, muy difícil, de guerras, de muchísima matanza, y especialmente también como de esta idea de las guerras atómicas. Sí, entonces, bueno, viene la idea y se establece en la cultura popular. Están estas películas de, que no recuerdo cómo se llama en español, pero es como El Día de los No Muertos, o algo por el estilo, tiene como ese nombre, pero ahora mismo no me acuerdo, y lo tenía anotado, pero no sé en dónde, pero tengo que buscarlo, si no, no voy a quedar tranquila. Creo que es La Noche de los No Muertos, no recuerdo y no me sale, no aparece por aquí. Bueno, como es una que es en blanco y negro y es vieja, pero no recuerdo bien cómo se llama. Pero bueno, eso, que viene. Esa película no es en blanco y negro. Sí, es una que es en blanco y negro. Es una que es en blanco y negro y es vieja. Es como de los 50, por ahí. Pero es básicamente eso. El inicio de la cultura popular de los zombies. Entonces, bueno, viene esto, se generan películas, se generan libros, se generan todo lo que suele generarse cuando empieza como un producto que se mete directamente en la cultura popular. Fue la primera en tratar los zombies. Sí, es que es eso, fue como la primera representación fílmica, digamos, de los zombies. Entonces por eso fue como que la que marcó el hito. Y hay muchísimas series, sobre todo en esa The Walking Dead, como la serie de televisión, que tiene referencias a esa película, porque fue como muy importante, digamos, la primera que lo puso ahí en las pantallas. Entonces, bueno, llega esta película, se empiezan a desarrollar libros, películas, luego posteriormente juegos. Pero ¿qué pasa? Están ahí, ¿no? Están, por ejemplo, Resident Evil. Están, pues, como todas estas franquicias que tratan sobre los juegos de zombies, ¿sí? Pero hay un punto como de inflexión, y es que, por ejemplo, Resident Evil es del finales de los 90, ¿no? Como del 96, si no estoy mal. Sí, del primero es del 96. Pero luego, en Estados Unidos, pues a pesar de que habían sido importantes, no pegan tanto, ¿sí? Y la serie de cómics, como lo ha dicho el escritor, está precisamente inspirada en un punto de inflexión para la cultura estadounidense, que ese punto de inflexión fue el 9/11, ¿sí? La cosa con las Torres Gemelas, el ataque a Estados Unidos por parte de terroristas. Entonces, ¿por qué tiene como tanta importancia esta fecha? A palabras del director, el director del creador, que es Kirkman, esta fecha fue tan importante porque sacudió todas las bases de la sociedad estadounidense, ¿sí? Y algo similar vio él que tenía potencial los zombies. ¿Por qué? Porque la idea de los zombies no era simplemente mostrar un monstruo que se pudiera tratar como de terror, o que pudiera cazar a los humanos, sino que el punto distintivo de los zombies era que no era lo importante los zombies en sí, sino lo que verdaderamente se resaltaba era el papel de los humanos en relación a un apocalipsis zombie, que ahí es donde llega la frase finalmente que está encima de la imagen de Rick de los cómics, que es: el humano es un lobo para el humano.
o el hombre es un lobo para el hombre. Entonces, bueno, como lo tratamos por allá hace mucho tiempo en la charla de Devilman Crybaby, y que hay como una relación muy fuerte en esto, es que el problema no es la situación externa, que en Devilman pues son los demonios, o en The Walking Dead son los zombies, sino es la manera en cómo el ser humano empieza a comportarse en ese momento. Sí, como una situación externa puede mover tanto al punto de romper las bases de la sociedad que el ser humano empieza a cambiar y tiene que comportarse en relación a este nuevo suceso con su naturaleza real, sí, con lo que es inherente al ser humano, digamos. Y en estas dos franquicias, digamos, se trata esa idea, que el humano es un lobo para el humano. Así que el ser humano es lo único que se puede matar a sí mismo. Es el mayor, digamos, enemigo que tiene, más allá de lo externo. Entonces, lo que han encontrado tan útil el creador de la serie, el creador de los cómics y por ende el creador de la serie y los juegos, fue esa idea, que los zombies no son el enemigo, sino que el enemigo es el ser humano. Y lo que verdaderamente hay que ver o hay que tratar o analizar es cómo el ser humano se comporta en esta situación que desafía todos sus límites. ¿Sí? El enemigo es Beta. Es que Beta no es humano. Beta es, como te decía, Beta es el maldito Némesis. Pero básicamente esa idea como primordial de que el ser humano es el que está en un nuevo lugar, sí, como en una nueva situación. Y lo importante de esta serie es demostrar cómo empieza a comportarse en esas situaciones o en ese tipo de, digamos, como de momentos que van en contra de su naturaleza. Entonces, bueno, está esta idea, ¿no? De que lo importante es mostrar cómo se comporta el ser humano. ¿Sí? Y es esa la filosofía detrás de los caminantes, ¿no? Esta frase de Rousseau que le queda tan bien. Pero esta idea primordialmente de que los zombies son lo que sacan a flote esa humanidad malvada o esa humanidad corrompida que estaba ahí en el fondo, pero debido a las normas sociales, a los contratos sociales, no se podía manifestar. Pero ahora que la sociedad ya no está en esa situación, está libremente, el camino está libre para que todo esto se saque otra vez a la luz, ¿sí? Entonces, bueno, como digamos que a diferencia de lo que se muestra en otro tipo de películas, ¿sí? O en otro tipo de medios, de que los zombies son la herramienta para que las personas empiecen a luchar o a recuperar el mundo. En este caso no es así. Y algo muy importante que tienen todas estas tres, digamos, franquicias, subfranquicias de The Walking Dead, es que no hay un héroe, digamos. A diferencia de otro tipo de cosas de zombies, no se debe buscar una solución o no se debe buscar una cura, por ejemplo, a los zombies. En este caso, no hay héroes en la historia. Sí, no hay ningún personaje que sea un héroe, ni hay ningún personaje que sea el que debe buscar la cura, porque básicamente no hay ninguna cura. Entonces ya como que planta la idea de que no importa por cuánto, o sea, no hay un punto que sea al que llegar, no hay una meta. Sí, que la meta sería, digamos, en otro caso, detener a los zombies, completamente, erradicarlos. Pero en este momento no, en este tipo de series no hay una finalidad, ¿sí? Y en los juegos nunca se muestra, por ejemplo, que descubran cuál fue la razón y la puedan remediar, ni en el cómic, ni en la serie, por ejemplo, ¿sí? El chiste no está en el camino que hace el héroe para llegar a una solución, como sería muy clásicamente, sino el camino de estos héroes por adaptarse a un nuevo mundo que en cierto modo ya no les pertenece, ¿sí? Entonces, ¿por qué no les pertenecería a este mundo que es el de ellos, básicamente? Sí, es porque los zombies se muestran como una fuerza excesivamente destructora, ¿sí? Una fuerza que puede vencer con todo tipo de cosas. No solamente las normas sociales, que es algo ya muy difícil de romper, sino con todos los intentos humanos para estar una y otra vez en peligro. Entonces,
ahí llega como esta idea que podría ser conflictiva para algunos, pero que yo encuentro que es muy cierta, y es que los zombies nunca dejan de ser, por ejemplo, los protagonistas. Incluso aunque en la serie o en los juegos pase muchísimo tiempo sin que aparezcan o sin que sean una amenaza, que es especialmente eso, sin que sean una amenaza, porque sí aparecen, pero no presentan un miedo para los protagonistas, no son algo, digamos, atemorizante en cierto momento. Sí, siempre siguen siendo los protagonistas, porque el zombie es la herramienta en sí y el final, digamos. Como que ya se sabe que el zombie es a todo a lo que se va a llegar, pero es la herramienta que mueve la historia o mueve las historias. Entonces, por más que los zombies no aparezcan por un largo periodo de tiempo, siguen siendo los protagonistas, porque son lo que lo genera todo. Y luego pues tienen sus entradas, obviamente, porque es como que se recuerda que es una serie de zombies, ¿no? Y que hay que mostrar zombies. Pero no es lo primordial, sino es como lo más importante. Entonces, bueno, está como esta idea. Y luego la serie lo que hace algo como muy, muy bueno es que, bueno, la serie, digamos The Walking Dead en general. Cuando me refiero a la serie me estoy refiriendo a los juegos y la serie, que es lo que yo he visto. Entonces, la serie algo que hace muy bien es demostrar que esta premisa de que el zombie nos infecta, así que de que el zombie ya tiene, o sea, activamente ya ha infectado al ser humano, aunque este no se dé cuenta, aunque este no se haya convertido en un zombie en sí mismo. Sí, porque a pesar de lo obvio de que lo puede morder o convertir y de la vulnerabilidad que eso representa, el zombie hace que las personas empiecen a verse como asesinables, digamos, entre comillas, porque suena horrible, sí, pero como que pueden ser asesinadas. Entonces, luego de eso se empiezan a mostrar como toda esta como todo el tránsito que hay entre el hecho de que las personas pues están como en una sociedad o en un plano social como normal, o sí, normal, digamos, y tienen que empezar a convertirse en los monstruos. Entonces ellos empiezan a convertirse en lo que antes estaría mal visto, pero que ahora, por esta situación como especial, es algo completamente aceptable. Sí, y eso es por esa infección que generan los zombies, porque los zombies demuestran que el problema no es que haya un enemigo externo, sino que la humanidad siempre encuentra una u otra manera de que el humano se vuelva otra vez el enemigo. ¿Sí? Entonces ahí llega como otra vez esta frase, que ahora sí es la que está en la imagen, que es la de We are the Walking Dead, que en el juego lastimosamente, por lo menos hasta donde yo recuerdo, nunca la dicen, pero en la serie la dicen, y en el cómic también, por supuesto, ahí está la imagen, pero que yo encuentro muchísimo más poderosa en la serie, y tengo que explicar el porqué. Bueno, en ambas es como poderosa, pero en la serie es aún más, no sé si será por el haberla visto o porque tengo como relación directa con la serie de muchos años, sino porque yo siento que igualmente el mensaje que da es mucho más fuerte. Entonces, antes como de explicar el porqué de esta frase, quiero como contextualizar un poco, ¿sí? Y entonces en la serie lo que pasa es que los personajes ya llevan atravesando por una situación horrible durante meses. Han estado vagando sin comida, en la intemperie completamente, luego de una pelea contra otro ser humano. Sí, una pelea contra otro grupo en la que encontraron la manera de destruirse mutuamente y de destruir a muchas personas. Entonces, tras eso, empiezan a vagar, ¿sí? Y en ese proceso vagando, después de que se han reencontrado todos, lo que hacen es que cada vez están mucho más deteriorados y más y más y más y más, y cada vez más vueltos mierda, hasta que llega un punto en el que se rompe otra regla, digamos, de nuestra sociedad, ¿sí? Y en la serie llega un momento en el que ellos deben comerse a un perro para sobrevivir, porque ya no tienen absolutamente nada más. Entonces lo hacen, que pues eso en nuestra sociedad es como muy fuerte, en otras no, pero para nosotros lo sería, digamos. Y tras esto, pues ellos se refugian y empiezan a charlar.
Y Rick empieza a comentar de la nada una anécdota que le quedó de su abuelo. Entonces comenta que su abuelo era un soldado en la Segunda Guerra Mundial, un soldado americano que fue enviado a Europa. Entonces debía combatir contra los nazis. Y en esta lucha contra los nazis, cada día estaba más cerca de su territorio. Y cada día tenía que adentrarse más y más, hasta que llegó el punto en el que la única forma que tenía para seguir adelante era decirse a sí mismo que estaba muerto, que ya no tenía solución porque ya estaba muerto. Entonces cada vez que se levantaba se daba como no, es que no son como las buenas noches, sino se decía como que como esto de descansa en paz, sí, porque para sí mismo ya estaba muerto. Siempre y cuando estuviera en el piso, en la tierra del enemigo, siempre estaría muerto. Entonces cada vez se levantaba, se enfrentaba a esta idea, pero seguía caminando y seguía luchando hasta cumplir su propósito. Entonces Rick luego lo relaciona con que ellos están en el campo del enemigo y que la tierra del enemigo es absolutamente toda, pero que el problema en esta situación es que ellos son pues The Walking Dead. Es que traduciéndolo no tiene como el mismo impacto, pero se entiende, ¿sí? Que ellos son los muertos que siguen avanzando, sí, pero que están muertos aún así. Sin embargo, en la serie lo bonito, bueno, como lo impactante de la frase es que lo relaciona con la guerra, ¿sí? Como algo que destruye completamente al ser humano y que demuestra cuán cruel puede ser, pero que sigue siendo una lucha por conseguir un objetivo. Sí, esto es como podría dar para hablar, pero eso es como la lucha por conseguir un objetivo pasando por encima de cualquier cosa, ¿sí? Y el hecho de que establezca como esa relación directa, el hecho de que establezca como esa relación directa con lo que es la guerra, hace que cambie completamente el sentido de la frase, ¿sí? No simplemente son estos seres que siguen caminando, ¿sí? Sino que se están enfrentando como por un fin, por una meta en especial, ¿sí? Y en la serie, bueno, luego Rick tiene como toda su conversión y luego se da cuenta de que vivir así no es vivir y bueno, tiene como esta idea de que ya no son los muertos que siguen adelante. Pero a diferencia del cómic, en el cómic es como muchísimo más de la situación que están viviendo en ese momento. En el cómic, cuando Rick dice esto por primera vez, todavía están en la cárcel y lo que él dice es explicar que están rodeados de los muertos, sí, de los zombies, y que cada vez gracias por ese follow, Lil Beto Flow 7. Entonces, que cada vez que ellos siguen viviendo, es una forma de mostrarle a los zombies que pueden seguir adelante. Pero que a pesar de eso, todo los esfuerzos que ellos hagan no tienen como ninguna finalidad, porque por cualquier problema que tengan o cualquier error que cometan, van a terminar como ellos, como los zombies. Entonces, que es por eso que deben convertirse como en asesinos y que cada vez que ellos pelean contra sí mismos o contra los mismos zombies, se están convirtiendo en algo menos humano a cada momento, ¿sí? Y que esto hace que ellos sean The Walking Dead, los muertos que caminan, bueno, los muertos que siguen adelante. Entonces es como una relación completamente distinta a la que establecen en el cómic y en la serie. En la serie es más como cuando al ser humano se le ha despojado como de todo temor, o digamos como de ciertos valores humanos, relacionándolo a la guerra. Y en el cómic es más de que estamos rodeados de todo esto completamente y vamos a terminar como ellos. Entonces tenemos que cumplir con ciertas cosas que no serían bien vistas antes en la sociedad, pero pues que debemos matar, ¿sí? Por ejemplo. Entonces ya estamos básicamente muertos, ya solo seguimos caminando. Sí, es como tienen un mensaje muy relacionado, pero siempre está como la diferencia entre estas dos frases en pues cada, digamos, como cada franquicia entre la serie y los cómics. Entonces
como que se presenta esta idea en ambos, a pesar de las diferencias, de que sobrevivir es matar. Entonces, para sobrevivir no pueden simplemente vivir como se viviría antes, con ciertos contratos sociales, sino que en este momento lo verdaderamente esencial para seguir adelante es matar. Y que matar es una forma más larga de extender su supervivencia, a pesar de lo complicada que pueda que ser o de lo cuestionable que sea el método, digamos, para seguir adelante. Entonces, ya como cerrando esa parte y entrando al tema como principal de The Walking Dead, es que esto es como lo principal de la narrativa de los zombies, ¿sí? Que el zombie siempre hace que los humanos se conviertan en un ser que se cuestiona lo ético y lo moral, ¿sí? En el que otros humanos deben ser asesinados o traicionados o destruidos para que el protagonista en este caso, o como la persona que está peleando desde su lado, pueda mantenerse vivo. Si es como una supervivencia demasiado animalesca, si no es humana, o como otra vez se vería lo humano desde una sociedad, si no es algo directamente relacionado con un instinto primitivo de sobrevivir. Entonces, hay ciertos estudios como que centran esta atención en la serie especialmente, y como que comentan eso, que viéndolo como el protagonista o como la persona que ve la serie, nunca se esperaría uno que el protagonista o uno mismo en una situación como esas se convirtiera en el zombie. Pero entonces el zombie despierta esos límites a los cuales estamos dispuestos a llegar, ¿sí? Que es por eso que lo relacione todo con Rousseau, y que es básicamente lo que trata la frase de nosotros somos The Walking Dead. Eso como que me parecía como lo más importante, digamos, de esta parte de la charla. Pero ahora viene los juegos, porque los juegos fue lo que se trató en los streams. ¿Me podrías matar tú a mí al decirte que no sé nada de The Walking Dead? Ah, no pasa nada, aquí no es necesario. No es necesario. Entonces, bueno, ahora entrando al segundo tema, al tema principal. Espere, que era... todavía no lo voy a aprender. Que era esta idea de que en el juego se utiliza muy bien la empatía, el trauma, y todo esto a través de la jugabilidad, ¿sí? Pero es bien interesante lo que estás contando. Gracias. Entonces, bueno, no sé si... Bueno, sé que está Movitas por ahí, mi mod. Y todo esto, la idea fue jugarlo en directo, ¿sí? Y ver cómo la relación que tenía cada juego a través de la historia. Pero luego de eso, como charlar al respecto. Entonces, bueno, lo que empiezo a decir como en esta parte de la charla es la forma como se ha tratado el trauma en otros videojuegos. Porque obviamente The Walking Dead no es el primero que lo hace, ni va a ser el último. Pero la cosa que tiene en especial es la forma como lo trata debido al tipo de juego que es. Sí, que es una aventura gráfica. Entonces eso hace que la forma como se relaciona con los temas sea cada vez más distinta. O sí que sea bastante diferente a, digamos, un juego como, no sé, por ejemplo, Deus Ex. O un juego distinto, sí, que no tenga que ver con... que sea más, como diría mi mod, un juego y no una película. Esperen porque necesito tomar agua. Ya regresé. Entonces, bueno, ahora sí, entrando bien al tema, sin más pausas. Básicamente eso. La forma como el trauma se ha tratado en los videojuegos es como un tema que no se suele hablar mucho. Sí, entonces está como esta idea de que los juegos pues presentan cierto tipo de violencia o presentan cierto tipo de situaciones como violentas o que no son como muy placenteras de ver. Sí, pero por ejemplo, algo que leí mientras hacía toda la charla es esta frase de una teórica de la literatura de ficción que dice: ¿a quién le gustaría jugar un juego sobre Anna Karenina
cuando sabe que pasaría horas jugándolo, mientras que cada vez se acerca a que su protagonista, el personaje con que tanto tiempo lleva jugando, se suicide. ¿Sí? Como esta idea de que los juegos solo presentan cierto tipo de narrativa y que al cambiarla o al hacerla diferente, pues básicamente no sería como atractivos, porque los juegos deben cumplir como con ciertos clichés para que atraigan la atención. Entonces, luego, volviendo otra vez a lo que comentaba antes de irme, lo que se muestra es que los juegos pues tienen ciertos tropos o ciertos como temas cliché, que suelen ser la violencia, el honor o la aventura, por ejemplo, pero luego llega una época en la que los juegos empiezan a tratar el trauma, por ejemplo. Después de toda la violencia que pueden mostrar, que eso no es necesariamente malo, empieza a traerse el tema del trauma, de qué genera eso en el ser humano. Los juegos tienen secretos, ciertos patrones para poder atraer público. Ajá, exacto. Diego 5 Colombia, gracias por el follow. Entonces, sí, básicamente es esto. Como la literatura, por ejemplo, hay ciertas cosas que venden más y atraen más al público. Pero ¿qué pasa? Hacia la época también de los 90, empiezan los juegos a cambiar como esa idea que tienen de que simplemente es un producto de diversión para niños o algo como más fácil de consumir. Sí, que no es un producto cultural tan fuerte o tan relevante como lo sería la literatura o las películas. ¿Y qué pasa? Llegan juegos como Metal Gear, Spec Ops The Line, que este es muy importante para entender el trauma. No lo he jugado, pero si de pronto hay alguien que haya estado en la charla de ¿cómo se llama este juego? Red Rising, bueno, no me acuerdo. Ahí habla sobre Spec Ops The Line y sobre cómo trata el trauma de la guerra, por ejemplo, en este caso. Sí, como que hay se reinventa a los juegos en cierto sector para que empiecen a tratar temas como que están más relacionados con la condición humana o con los temores del ser humano, pero entonces empiezan a tratarse de manera diferente a como no se había dicho antes. Y se acercan mucho a convenciones que estaban, por ejemplo, en la literatura o en la filosofía o en pues las películas, por ejemplo, ¿sí? Que son como aspectos culturales o no aspectos, sino productos culturales mucho más establecidos, pero que ya tratan todos estos temas, ¿sí? Sin embargo, pues como sucedió con las películas, en un inicio no se creía que pudiera ser un arte. Lo mismo sucedió con los juegos, por ejemplo. Y luego hay juegos que son obras de arte. Pero entonces, bueno, como después de esta representación muy corta del por qué para tantas personas se cree que los juegos no tratan esto de esa manera, llega como el tema principal, ahora sí, de cómo en los juegos de The Walking Dead se presenta la empatía, el trauma, a través de la jugabilidad. Entonces, algo que he aprendido mucho en la carrera, que se me ha quedado demasiado, y que aplica muchísimo a cualquier parte del arte o a cualquier como sector del arte, es que en el arte se debe ver como una totalidad. Entonces, por ejemplo, en la literatura, que es lo que yo estudio, la literatura se concibe como un todo. Sí, la literatura está hecha a través de las palabras y del uso de las palabras, pero también es muy importante la manera como se utiliza los contenidos, los temas, ¿sí? Entonces, la literatura se debe estudiar o entender como la unión de ambas cosas, del uso del lenguaje y del uso de los contenidos, por ejemplo. ¿Qué pasa más adelante? Que surge el cine, ¿sí? La literatura es muchísimo más antigua que el cine, pero cuando surge el cine, llega otra vez esta preocupación de cómo concebimos el cine, si es un arte, por ejemplo. Entonces, el cine, otra vez, el cine se debe concebir como lo narrativo, la historia, los temas, la forma como lo muestran, pero la diferencia ahora es que el cine tiene un aspecto visual. Sí, utiliza las cámaras, utiliza un discurso, digamos, visual o una narrativa visual de los planos, los colores y todo, como todo lo relacionado a la cinematografía. Entonces, ¿qué sucede otra vez? Que el cine se empieza a entender como una totalidad, los temas y la parte visual y la música también, por supuesto. O sea, todo como un todo.
¿sí? Y luego, mucha gente, que he visto mucha gente y muchos trabajos sobre eso, de que no se ve así a los juegos. Pero los juegos, otra vez, son como, digamos, se podría decir así, ¿no? Una evolución de los juegos, de las películas, ¿sí? Los juegos tienen la parte narrativa, los temas, las historias, los contenidos, digamos, y luego surge la parte visual, las imágenes, los colores, todo esto. Pero el juego tiene un añadido, y el juego cuenta con algo que el cine no cuenta, por ejemplo, y es la jugabilidad, las mecánicas, ¿sí? Entonces, el hecho de que este nuevo como producto cultural tenga un añadido extra hace que eso sea indispensable también para entender la totalidad de los juegos, o bueno, la totalidad de este arte, ¿sí? O entender una obra en su totalidad, porque sin esto no se podría comprender. Porque, por ejemplo, la historia de The Walking Dead no hubiera sido la misma si en vez de hacerlo una aventura gráfica, lo hubieran hecho un first person shooter, por ejemplo. Sería completamente distinto, ¿sí? O a pesar de que hayan zombies, que sería como el tema principal, la columna, yo no puedo decir que es un juego de la misma manera Left 4 Dead que The Walking Dead, porque son muy distintos, no solo por cómo están escritos o narrados, y no solo por cómo se muestran visualmente, que eso es algo muy bonito de los juegos de The Walking Dead, que manejan como ese estilo de cómic, sino también por la jugabilidad. Entonces, la jugabilidad en los juegos, por algo son juegos, establece otro de los pilares fundamentales para entender la historia o todo lo que se comenta, ¿sí? Entonces, por más simple que sea la jugabilidad, incluso si es un click and point como The Walking Dead, o si es un shooter o un juego de puzzles o lo que sea, la jugabilidad marca una diferencia, porque es como una decisión consciente, ¿sí? Así como en una película es una decisión consciente mostrar cierto plano, en la literatura es una decisión consciente usar ciertas palabras, en los juegos es una decisión consciente usar cierto tipo de jugabilidad, por más distinta que sea o por más simple que sea, por ejemplo. Entonces, a pesar de todo esto, se cree también que los juegos, pues hay ciertos juegos que son películas, ¿sí? Como he escuchado mucho sobre este tipo de juegos, que son películas o que no son juegos de verdad, porque no tienen gran jugabilidad, ¿sí? Pero entonces para comprender un juego hay que tener muy en cuenta eso, ¿sí? Que por más simple que sea la jugabilidad o más compleja, hace parte de la historia en sí o de la totalidad del juego y lo cambia según cómo se muestra o qué se muestra. Entonces, bueno, teniendo eso en cuenta, bueno, antes de pasar al tema, quiero hacer como un inciso aquí, y es que no sé si conocen a Dayo, pero Dayo lo amo. Perdón. Bueno, a Dayo lo amo. Y él tiene como videos hablando de eso, de lo ludo narrativo. Y hay un meme de las personas que siguen a Dayo, que es las disonancias ludonarrativas. Y es, por ejemplo, cuando en un juego no lo que se muestra o la historia es completamente diferente a la forma de jugarlo, ¿sí? Entonces, para poner un ejemplo, digamos, sería The Last of Us 2, que dice, bueno, matar es malo, la venganza es mala, pero pues activamente tienes que matar gente, ¿sí? Eso es como por poner un ejemplo. Pero bueno, ahora volviendo a The Walking Dead. Entonces, bueno, se tiene como esta idea de que los juegos no son algo completo, ¿sí? Muchos teóricos, mucha parte de la academia no lo ve como algo importante o algo al mismo nivel que otras cosas. Entonces está toda esta lucha por las personas que hacen videojuegos de demostrar que sí es una totalidad, un arte. Pero a partir de esto empiezan a surgir ciertos estudios teóricos de cómo los juegos utilizan su jugabilidad para dar ciertos mensajes. Entonces, entre esos está, por ejemplo, la empatía, ¿sí? Que es lo que vamos a tratar. Entonces, básicamente, como dije antes, ¿no? La forma como el juego está creado o el tipo de género de juego que es, la jugabilidad, hace que todas las demás cosas sean distintas. Porque
la jugabilidad de los juegos es como la columna vertebral, lo que enmarca y modifica todas las demás historias o todos los demás elementos del juego. Entonces, en el sentido de que los juegos deben funcionar, tienen que tener en cuenta esto, ¿sí? Que debe haber una interacción con el jugador, ¿sí? Y que está toda esta idea de que los juegos son interactivos o de que son algo que comparte como una relación directa con el jugador porque lo está manipulando, como activamente lo manipula o lo modifica. Entonces, los juegos requieren como cierto tipo de habilidades o de skills, habilidades para manipularse y para cambiar, ¿sí? Para crear como cosas nuevas. Entonces, eso que hace los juegos diferentes no es solamente como la interacción que el usuario o el jugador tiene con el mundo que se le presenta, sino la forma como eso responde ante el jugador. Entonces, muchos teóricos han hablado de que lo importante en los videojuegos no es la interacción, ¿sí? Sino la reacción. Porque los juegos per se, pues tienen la interacción. Es algo básico para que sea un juego, que el jugador lo pueda manipular, lo pueda cambiar. Pero lo interesante llega cuando los juegos no simplemente dejan que el jugador los manipule, sino que hay una suerte de conversación, digamos, entre el videojuego y el jugador. Entonces, por cada cambio que hace el jugador en el juego, el videojuego responde de cierta manera, ¿sí? Entonces, si yo como jugador modifico cierta parte del juego, o bueno, no modifico, porque pues no lo puedo modificar, el juego ya está programado, sino utilizo cierta parte de la historia o del juego de la forma como yo lo quiero, digamos, lo juego a mi manera, el juego debe responder de cierta manera, ¿sí? Si el juego espera que yo haga esto y efectivamente lo hago, entonces el juego debe responder una vez más y hacer que el jugador haga algo nuevo o haga algo que el juego quiere que haga. Entonces el jugador una vez más responde y así constantemente. Es como un bucle constante e interminable en la medida en lo que dura el juego, de la como respuesta y pido y respondo. Así básicamente es los juegos. Entonces, si bien la interacción es importante, lo más importante ahí es la relación de la interacción y la posterior como reacción del juego. ¿Sí? O sí, como reacción es la palabra de decirlo. Entonces, como a diferencia de una película, por ejemplo, en la que la película ya está completamente hecha y si bien utilizan ciertas herramientas para que la persona como empatice o genere lazos con lo que está mostrándose en la película, el juego hace que el jugador sea el que está directamente inmerso en ello, ¿sí? Que tenga todas las posibilidades para modificarlo o jugar con ello o, digamos, sentirlo más cercano porque lo está viviendo en cierta manera. Y esa es la diferencia de los videojuegos, como la más importante diferencia, que se modifica para dar una respuesta a lo que se está pidiendo. Entonces, bueno, digamos como que por la parte de la jugabilidad, eso es algo muy importante. Antes de entrar ahora sí con la empatía. Porque pues la jugabilidad hace que se tengan como ciertas respuestas a dar. Entonces, que se deba pensar en el tipo de juego que es o la forma como el jugador puede jugar, ¿sí? Entonces, si yo tengo un mundo abierto, pues tengo que pensar en el que el jugador puede hacer este tipo de cosas. Y si el jugador las va a hacer, tengo que responderle de alguna manera. Entonces, si el jugador quiere escalar esa montaña inmensa, pues mi respuesta es que debe hacerlo. Así como que debo permitírselo en su exploración. Pero en la cual es la diferencia, que The Walking Dead no es un juego como esos. Al contrario, es un juego muy distinto. Que parecería como una película interactiva. Lo siento. Otra vez casi me muero. Entonces, bueno, como que hay ciertos momentos en los juegos que son más interactivos que otros. Y hay juegos que son más interactivos que otros. El mismo ejemplo de Spec Ops. Spec Ops es mucho más interactivo que The Walking Dead, por el tipo de juego que es. Pero la jugabilidad de este tipo de juegos de The Walking Dead no hace que deje de ser un juego.
¿sí? Sino que cambia la manera como se presenta la historia y la manera en la que el juego se define a sí mismo. Entonces, en esta como en este tipo de jugabilidad, lo que hace el juego para responder a las necesidades del jugador, digamos, es tener cierto tipo de historia o cierto tipo de esquema, digamos, que son las decisiones, que son como excesivamente importantes en el juego, pero que tienen un truco. Y es que a pesar de que el juego se presenta como que la historia depende del jugador, ¿sí? De que las decisiones que uno haga como jugador van a cambiar el juego y el camino que va a tomar el juego. Siempre hay como un camino delimitado, ¿sí? Entonces eso es algo que se llama como... lo tengo aquí anotado. Esperen. Debo buscarlo porque se me va a olvidar la palabra. Ay, ahora no lo encuentro. Ya. La falsa sensación de libertad. Entonces este juego en específico tiene eso, una falsa sensación de libertad, de que el jugador que está siendo el que marca la historia puede cambiarla, ¿sí? Entonces es una libertad encadenada, por ejemplo, puedes decirlo de alguna manera. Entonces esta libertad le permite al jugador seguir un camino que los desarrolladores creen que es el que va a seguir y que a menos de que un jugador sea como muy excesivamente detallista, pues no va a notar. Entonces el jugador sigue cierta línea por la historia, cierta línea por el videojuego. Y la forma como le hacen creer que tiene la libertad es según las decisiones que toma. Entonces cada decisión, aunque en un momento se sienta como que verdaderamente tiene un peso, después se va demostrando que no es el caso, que esas cosas no tienen tanto peso porque la historia aún así no es libre del todo. Sí, porque hay una línea que sigue la historia, la narrativa, el tema. Entonces, por más de que uno tome una decisión, esa decisión no va a tener como un impacto tan fuerte porque luego las cosas van a ser como los desarrolladores querían que fueran. Entonces, por ejemplo, en The Walking Dead 1, cuando uno decide salvar al hijo al inicio, al puro inicio del juego, cuando uno decide salvar al hijo de Kenny en vez de a otro man que se está muriendo, por más de que uno decida salvar al otro que se va a morir, igual se muere e igual el hijo de Kenny queda vivo. O al final del juego, si uno decide cortarle el brazo a Lenny, igual a Lee, igual Lee se muere. Sí, así ya le hayan cortado el brazo, porque hace parte de la narrativa. Entonces el juego no es realmente tan libre, ¿sí? Se le hace, como que se le da esta idea al jugador para que sienta que sus decisiones tienen un peso y esto le lleve a tener como cierta complicidad y cierto deber moral con el juego. Esto ya lo voy a explicar, pero es básicamente como una idea falsa de libertad, de que la historia está completamente a su merced, pero no es así, porque va a tener que pasar por estas cosas para cumplir o para poder terminarse el juego. Así me sentí yo con el Life is Strange. Es básicamente eso, pero digamos no pasa como solo en este tipo de juegos, por ejemplo. Sí, como de aventuras gráficas. Porque ese, por ejemplo, o los de Walking Dead, por más decisiones que uno vaya a tomar, si una cosa tiene que pasar, va a pasar. Sí, por más de que uno quiera o no que pase. Por ejemplo, en el último que jugamos, que jugué en directo, cuando AJ mata a este man que estaba entregando a los niños. Sí, iba a matarlo de todas maneras, aunque yo tomara otra decisión. Sí, bueno, Clem tomara otra decisión. Pero básicamente esto se hace para crear cierta complicidad en el jugador, que sienta que las decisiones que está tomando, todo el camino que está recorriendo por su cuenta, es el único que puede... no es el único, sino es el que él está construyendo. Sí, que no es un único camino por recorrer, sino que él está activamente cambiando el juego según lo que quiere. Pero pues obviamente no es así. Entonces
al hacer que el jugador se sienta de esa manera, no hay una sola relación con los personajes, por ejemplo, sino también con las acciones que los personajes toman. Entonces, al hacer que el jugador tenga como el deber de tomar cierta decisión, hace que se sienta directamente culpable si algo malo sucede, o si algo malo le sucede a los protagonistas o a otros como personajes. Entonces es como una forma de jugar emocionalmente con el jugador, porque todo lo que el juego quiere que haga para poder terminárselo, al estar tan conectado el jugador con el juego, hace que finalmente termine siendo una especie de complicidad, sí, de obligación del jugador, sí, y por ende su culpa. Entonces, si algo bueno o malo sucede, es culpa del jugador porque ha tomado estas decisiones. Entonces, esa complicidad de que las decisiones que yo tomo van a hacer que las cosas cambien activamente o no, pero que yo creo que sí, que van a cambiar, hace que mis decisiones cada vez sean más importantes. Entonces, que las piense más, o sea como más consciente de lo que estoy tomando o decidiendo. Entonces, como por entre más peso se le pongan a las acciones del jugador, más complicidad va a haber entre el jugador y el juego y pues los personajes, porque hay como un deber de parte del jugador, como un deber moral o una obligación por aceptar los hechos que tomó, ¿sí? Por hacerse consciente de que sus decisiones llevaron a esto. Entonces, como que así el juego va creando cierta complicidad, de que si hay cierto personaje que genera como cariño en los jugadores, sea el deber de los jugadores para sacarlo adelante. Uy, escuché algo. O para que sus decisiones vayan en pro de lo que quiere conseguir. Entonces así se genera como cierto lazo afectivo con lo que el jugador quiere conseguir o espera conseguir de los juegos, que quieren que le dé, pero en realidad no es solo lo que el juego le da, sino es la manera como el juego le hace creer que lo está consiguiendo por su propia cuenta, ¿sí? Entonces así es como más o menos se genera como la complicidad, pero eso lleva a que se cree empatía en los jugadores. Entonces la empatía, que es muy importante, ¿no? Porque digamos hay como esta idea de que listo, si el jugador genera cierta complicidad con el juego, va a terminar generando empatía, pero la empatía se desarrolla solo en la manera en la que quienes crearon la historia pensaron o creyeron que se debía generar. Entonces, si yo como escritor del videojuego quiero que generen empatía por un personaje que ha sufrido mucho, voy a hacer que las decisiones estén más centradas en él, por ejemplo, o que el jugador viva cada vez más tiempo con ese personaje, o como se suele hacer, que se ponga en sus zapatos, así como se haría en una película o en un libro, por ejemplo, que el jugador tenga que estar en los zapatos del personaje para que sienta lo que está pasando, por ejemplo, y que genere empatía. Pero aquí llega algo importante también, y es que digamos como que esa empatía tiene dos caras, porque no es como una empatía que se daría en una película, por esto que hablaba antes de la jugabilidad. El hecho de que el juego sea interactivo o reactivo hace que esa empatía tenga que manejarse de manera diferente a como se haría en una película. Si yo no puedo simplemente al jugador mostrarle cierta escena del personaje para que ella sienta lástima y le coja cariño, sino que tengo que utilizar también la jugabilidad para que esa empatía vaya creciendo cada vez más. Entonces ahí es cuando llega, digamos, como lo definen algunos, que es la empatía, digamos, como la parte del juego online y la parte offline. Entonces el juego online es cuando el jugador activamente está jugando el juego, ¿sí? Digamos, todo lo que no son cinemáticas, todo lo que no son diálogos que no se puedan saltar, sino el juego en sí, digamos, caminar, moverse, tomar las decisiones, por ejemplo, pero sobre todo eso, caminar, moverse, interactuar con el mundo del juego,
eso es como el juego online. Si lo que se está viviendo cuando el jugador activamente está cogiendo el mando o bueno, jugando en ese preciso momento. Pero por otro lado está como el juego offline, que son todas las cinemáticas, todas las la parte de historia, la parte narrativa de los juegos, que esto también como que es importante en los juegos porque no solamente se presenta como jugabilidad pura y ya está, sino que los juegos que tienen una historia y que la desarrollan necesitan esta parte como para mostrar lo que quieren pues mostrar o narrar lo que quieren narrar. Entonces toda esa parte offline, que es la parte que el jugador ve, hace que sea una herramienta muy útil para que el jugador pueda desarrollar cierto tipo de empatía. Entonces está como la empatía, por ejemplo, ¿cómo decirlo? Como la empatía emocional, sí, la empatía, sí, emocional. Y por otro lado está la empatía cognitiva. Entonces la empatía emocional es esa empatía, digamos, cuando yo veo a alguien pasando por una situación penosa y siento pena también, ¿sí? Entonces esto pues tiene como relaciones más neurocientíficas de, por ejemplo, hay como neuronas espejo que se llaman de esa manera porque emulan las emociones que está sintiendo alguien más. Entonces es una forma de que yo me identifico con eso porque lo he vivido, pero es porque lo estoy viendo en ese momento. Sí, es como una reacción más instintiva. Entonces, a comparación de esto está como la empatía cognitiva, que es cuando yo activamente logro entender la situación por la que está pasando una persona para poder como racionalizarlo e interiorizarlo y saber por qué esas personas están pasando por eso. Entonces, en los juegos, ya que tienen como esta parte interactiva y no tan interactiva, o la parte offline y la parte online, la empatía se muestra de una manera diferente, ¿sí? Entonces la empatía cognitiva se genera cuando el jugador está activamente viendo lo que le pasa a las personas, bueno, a los protagonistas, a los personajes, que es por ejemplo en las cinemáticas o leyendo la historia, ¿sí? Porque está viéndolo y logra entender, porque el juego se dedica a expresárselo, a explicárselo cómo tienen que hacerse las cosas o cómo están sucediendo las cosas o qué es lo que estaba viviendo este personaje. Entonces toda la parte emotiva de las cinemáticas, del desarrollo de personajes en las cinemáticas, todo esto, ¿sí? Es como la herramienta en la que los juegos logran hacer que las personas jueguen y luego estén pendientes de las cinemáticas o de toda como esta parte narrativa más densa, ¿sí? Fuera de la jugabilidad. Pero luego, en el modo online, en el que el jugador está activamente jugando, lo que se hace es que el protagonista o sí, como el personaje con el que se está jugando se convierte como en un recipiente. Entonces es un recipiente en el cual el jugador se proyecta y no lo ve como un personaje en sí, sino como una extensión de sí mismo en el mundo del juego. Entonces empieza a jugar y cuando, por ejemplo, está jugando con Lee y va caminando, o con Clementine y va caminando, no ve directamente como que sea Clementine, sino es como una simple herramienta, digamos, ¿sí? Esperen, creo que me están llamando. Denme un momentico. Ya volví. Sí me llamaban, pero pues nada importante. Algo sonó. Sí se me escucha, ¿no? Es que sonó algo de Windows. Ajá. Bueno, sí, no parece ser nada importante. Entonces, básicamente, lo que hacen los juegos es utilizar estos dos tipos de interacción con el jugador, la parte activa y la parte pasiva, digamos. Y a partir de eso generar lazos o generar cierto tipo de conexiones con la historia o con los personajes. Entonces, en el momento en el que el personaje está jugando, realmente jugando, los protagonistas no se ven como protagonistas o de la misma manera en la que se ven en las cinemáticas, por ejemplo, sí, sino que inconscientemente se convierten en una herramienta o en, como decía, como en un recipiente en el cual el jugador
se ve directamente reflejado. Sí, es como ahí sí literalmente estar en sus zapatos, porque entonces el protagonista del juego no se muestra ya como lo hacía antes, sino que ahora es una herramienta por la cual el jugador puede interactuar con este mundo que es el mundo del videojuego. ¿Sí? Entonces, digamos, por ejemplo, con el juego que me estoy jugando ahorita, con Zelda, no es lo mismo que yo vea al Link de las cinemáticas, que es un Link como desprovisto de toda personalidad, sino que Link es como la representación perfecta de esta idea, ¿sí? De que el protagonista, sí, como el personaje principal, el cual yo manejo, es la forma como interactúo con el juego y con el mundo, especialmente. Entonces, es como toda esta idea que hay alrededor de Link, de que Link es eso mismo, un enlace entre el jugador y el mundo, y por eso está como desprovisto de personalidad, o no es un personaje como verdaderamente importante en términos narrativos, ¿sí? Sino que solamente se presenta como algo con lo cual puedo jugar. Entonces, por ejemplo, sí, como para decirlo de algún modo. Entonces, bueno, después como de explicar esta parte de la empatía, que no solo se hace, digamos, como para crear lazos, sino que obviamente esa empatía responde a convenciones sociales que tenemos. Entonces, por ejemplo, el hecho de que Clem esté en el juego desde que era una niña, ¿sí? Y que la veamos crecer. Entonces hay como, se establece una empatía de cariño, ¿sí? Se establece como una relación de cariño, como una relación familiar con el personaje de Clementine, porque se utiliza esta convención de que son niños y crecen en un entorno en el cual hay que cuidarlos, por ejemplo, ¿sí? O son personas a las que vemos redimirse, como es el caso de Lee, o personas a las que vemos perder a su familia o perderlo absolutamente todo, como sería el caso de Kenny, por ejemplo, ¿sí? Entonces, todo el hecho de que se utilicen como estas situaciones tan comunes en nuestra sociedad, en las cuales establecemos empatía por las demás personas, sintiendo como dolor o pena, o ver el cariño que sienten, ¿sí? Es sentir que son como humanos, pues hace que se hagan lazos como cada vez más fuertes. Pero no solo se muestra como así como esta idea de que se crean lazos, sino algo que hace muy bien el juego es mostrar el trauma por el que pasan los personajes, y que ese trauma está basado principalmente como en trauma debido a las acciones que este mundo retorcido, como hablamos al principio, los hace pasar, ¿sí? Los hace vivir, que en este mundo en el que los seres humanos tienen que valerse de sus instintos más primitivos o demostrar que son capaces de hacer absolutamente todo para sobrevivir, se generan traumas, ¿sí? Se generan traumas, por ejemplo, como los de Kenny, que pierde a su familia y a su esposa y a su hijo, y a partir de eso su personaje cambia, pero pues es un personaje secundario, como que no es tan fuerte la relación, a pesar de que sí puedas llegar a doler. Pero algo que es distinto es el caso de Clementine, porque Clementine pues la vemos desde un inicio en el que no es un personaje principal, sino es la herramienta por la cual nuestro personaje sobrevive, pero luego se convierte el personaje con el cual jugamos. Entonces se hace uso de esta técnica del juego en sí, que es que el jugador interactúe con este personaje, porque va a ser en el cual se vea reflejado o con el cual más se relacione por ser como su herramienta, pero también se desarrollan todos los problemas que Clementine empieza a acarrear. Entonces Clementine, por ejemplo, al final del primer juego, experimenta esta idea de que el ser humano es el peor enemigo, incluso en un mundo de zombies, cuando la secuestran, ¿sí? Y cuando, lo más interesante aún, es secuestrada por una persona a la cual ellos activamente hicieron daño, que es esta persona a la cual le roban como todo lo que tenían para sobrevivir, sí, porque pues tenemos que sobrevivir, no importa si robamos o si matamos, hay que hacerlo de alguna manera, pero eso genera daños en otros, o genera como afectados o damnificados, digamos. Entonces, en ese como herir a otros, también se generan traumas en las personas que lo viven. Entonces, por ejemplo, como lo hace la serie es demostrarlo así, demostrarlo en el personaje de Clementine, que cada vez está viviendo como más guerras, más muertes,
pero lo vive a través como de estas técnicas narrativas y lo vive especialmente a pesar de que ya se ha desarrollado como toda una relación de confianza con ella o de cariño, de afecto más bien, con Clementine. Todos los traumas que se viven por parte del personaje o que vive el personaje es directamente por culpa del jugador. Por esto que hablaba antes, ¿no? De que la jugabilidad está hecha para que el juego haga creer pues al jugador que todas las decisiones que toma son activamente de él, a pesar de que no lo sean, pero de que todo lo que el jugador haga va a tener un impacto en el juego. Y ese impacto se va a ver, por ejemplo, en los personajes. Entonces, al momento de tomar una mala decisión, en la forma como de pagarle al jugador por eso es mostrarlo en los personajes. Entonces, a pesar de que el juego quiera que tú hagas cierta cosa obligatoriamente, digamos, o que lo tengas que hacer sí o sí para terminar del juego, eso se representa en los personajes, desarrollando la historia a partir de tu decisión, así no haya sido como, o sea, como si fuera la única decisión que tuviste. Aún así se hace como que el jugador, en esa complicidad que ha desarrollado y en ese uso de las mecánicas o de la jugabilidad, sienta que es culpa suya, ¿sí? Y que entonces por eso como que el trauma lo causó, y también si algo bueno o malo sucede, pues será su culpa. Y es por eso como que se genera una relación como tan cercana, digamos. Es como si no solo está la narrativa y todo lo que le pasa a los personajes, sino que eso depende del jugador directamente. Así no lo sea, pero pues depende de él. Y al depender de él, va a ser como una carga emocional que se le pone al jugador en este tipo de juegos, en los que las relaciones son tan fuertes que sus decisiones van a ser como premiarlo o castigarlo por todo lo que ha como hecho, digamos. Sí, a ver, estoy mirando mis apuntes a ver si tengo algo más que decir, aunque ya casi van las 2 horas. Sí, es básicamente esa idea como de que las acciones del jugador van a tener una carga posteriormente y que esa carga está influenciada por todo lo que el jugador, en base a toda esta construcción global del juego, le ha hecho vivir. ¿Sí? Como todo lo que el juego se ha construido o todo lo que el juego hace en su totalidad o es en su totalidad, hace que el personaje con el que juega el jugador tenga que pasar por ciertas situaciones. Pero esas situaciones están como influenciadas por quién, digamos, no por quién, sino por qué es lo que hace el jugador. Entonces es ahí como el punto de la jugabilidad, ¿sí? Que se crea una empatía, se muestran todas estas condiciones humanas, todos estos temas que estamos tan relacionados como humanos y que hemos aceptado como tanto por el tipo de sociedad en el que vivimos. Y se muestra también todo el trauma por el dolor de esta como empatía y por reconocer situaciones que sabemos que son reales o que suelen suceder o que sí, como que son reales en la humanidad, el dolor, la pérdida, todo esto. Pero tiene un carácter distintivo y es que la jugabilidad es la que hace que eso se sienta personal, sí, que se sienta como algo directamente hecho por el jugador o que es como directamente su culpa. Y al hacerlo de esa manera se crean lazos tan profundos con los juegos que, pues, por ejemplo, al final del 4.º episodio, si el personaje que hemos visto crecer y con el que al que hemos visto sufrir, al que hemos visto amar, con el que hemos desarrollado empatía por entender cómo vive o cómo se siente y por, pues, como también haber jugado con él, pueda llegar a morir, como es el caso de Clem, pues que sea como toda la explosión de esto, todo el resultado de esto que ha hecho el juego y que la jugabilidad ha impulsado aún más, ¿sí? Porque digamos que, por ejemplo, en la serie mueren un montón de personajes una y otra vez y con algunos se desarrollan lazos fuertes, digamos, Glenn, por ejemplo. Pero la diferencia con los juegos es que los juegos hacen que tú seas el que te sienta el culpable de esas cosas o el responsable, digamos.
sí, como quien tiene que velar por esas vidas y hace que sucedan como ese tipo de cosas, o, o el que hace que se generen ese tipo de situaciones. Entonces, sí, eso era básicamente la charla. Pero bueno, algo que quiero resaltar antes de acabar es otra vez como esta idea de lo moral en los juegos. Bueno, como en toda The Walking Dead, pero pues estamos hablando de los juegos, ¿no? Y es, por ejemplo, con el caso de Lee, que Lee nunca es un héroe, como comentaba antes, ni es un personaje moral, por ejemplo. Rick lo es, era un sheriff, era un policía, que es ya como una imagen que tenemos muy asociada al honor. No en nuestros países, por ejemplo en Colombia, pero en otros sí. Pero por ejemplo Lee es un asesino al inicio del juego. Y luego tiene como toda la redención de eso que hizo. Y es un personaje que a pesar de como esta situación, se nos presenta como muy moral. Y es como una ruptura de esa idea de empezar o de jugar un juego con un héroe. Sí, porque Lee pues nunca es un héroe, al contrario, es lo que antes de un apocalipsis sería una persona como relegada o sacada de la sociedad por esa característica de ser un asesino. Pero pues no es el caso, ¿no? Como que el personaje de Lee demuestra todo lo contrario, o hacen que demuestre todo lo contrario. O por ejemplo con Clementine, que algo muy curioso de Clem es que Clem es como la Carl de este mundo, digamos, o de este universo. Sí, y con ambos personajes, bueno, como esa misma situación de tratar traumas por toda la situación tan violenta que es un apocalipsis zombie, no solo por matar a los zombies, sino por matar a otras personas, eso trastorna a los personajes. Sí, les trastorna la humanidad, por decirlo de algún modo. Como que personas que crecen con estas normas sociales tan arraigadas, al vivir en un mundo como estos, se rompen completamente y llega un punto en el cual son extremadamente o violentos o locos o frágiles, digamos. Que eso la serie lo muestra muy bien, muy muy bien, ¿sí? Y el juego también, pero el juego da una visión diferente, que era algo que yo encontraba como súper valioso del cuarto juego en específico. Y es que en todos los juegos anteriores hay adultos, ¿sí? Entonces, en todos esos juegos se muestra como la perspectiva de alguien que viene de un mundo diferente y que se está enfrentando a este mundo como deshumanizado, ¿sí? Muy violento, o sí, en el cual las normas ya no importan, ese tipo de normas básicas de no matar, por ejemplo. Sí, entonces hay un choque, hay como un contraste entre los valores de esta persona que vivió eso antes, ese otro tipo de sociedad, y ahora vive algo completamente diferente. Sí, pero en cambio el cuarto juego lo que hace es mostrar a un montón de personas que vivieron en este entorno, pero no solo lo vivieron, sino que crecieron en este entorno, que es un entorno extremadamente violento, que es el caso de Clem y los demás niños, ¿sí? Niños que eran tan pequeños al momento de vivirlo, que crecieron en un mundo rodeado de, digamos, como de violencia, de maldad, en el cual todo es válido y todo a veces es necesario para sobrevivir. Y es como que siento que ese juego en especial es muy, como, por lo menos a mí, me impactó muchísimo. Sí, junto con el primero, que yo creo que es el mejor. El cuarto es el segundo mejor, pero como que me impactó mucho porque es algo que la serie no hace, por ejemplo. Sí, en la serie hay niños que crecen en este mundo, pero crecen en sociedades o en grupos que intentan volver a lo civilizado, como Judith o como Carl, pero nunca en la serie, o aparte por ejemplo del personaje de Enid, que ni siquiera lo vive tanto, nunca en la serie se muestra como estos niños que crecen en este mundo y que tienen que empezar a, no que tienen, sino que viven o crecen en un mundo en el cual, por ejemplo, matar es válido o es normal, sí, algo que todos hemos hecho, por ejemplo. Y el cuarto juego es algo que eso lo muestra, y eso me gusta mucho, por ejemplo, que muestra un montón de niños enfrentándose a un mundo que no debería ser el que ellos deberían vivir, y que
justo olvidé lo que estaba. Bueno, y muestra como toda esta idea distinta de qué es crecer en un mundo como este, o sea, qué implicaciones tiene en la humanidad de un personaje. Es como algo muy genial. Pero ya me alargué mucho y no quiero seguir hablando tanto porque he hablado un montón.